días. Hoy continuamos con el estudio bíblico de Conociendo a Dios, parte quinta o 5. Pero vamos a darle gracias primero a Dios para que Él obre, para que nos dé sabiduría, nos dé conocimiento, nos dé entendimiento, gracia, comprensión de la palabra de Dios. Y vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos las gracias hoy por este día, Señor. Yo te coloco en tus manos, Dios, esta enseñanza, Padre, conociendo a Dios, conociéndote a ti, Señor, conociéndote a ti, Padre. Hoy te la colocamos en tus manos, Señor, para que obre grandemente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo yo ato y encadeno todo espíritu inmundo que se oponga a este estudio, Señor. Que no lo deje entrar en nuestro corazón, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ato y encadeno a todo espíritu inmundo, al hombre fuerte, lo encadenamos en el nombre de Jesús. Y Padre, yo te pido ahora que tu palabra sea revelada en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a entrar en el repaso o en el resumen, cualquiera. Desde Apocalipsis 4:11, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este estudio es totalmente bíblico, bibliocéntrico y cristocéntrico, basado totalmente en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí nos está diciendo Dios eso, que Él recibe toda la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por la voluntad de Él existen y fueron creadas. ¿Tiene inteligencia? Tiene que tener inteligencia. Tiene inteligencia. Tiene un poder sobrenatural. Nos dice que ejerció su voluntad. ¿En quién está pensando Dios cuando hizo la tierra, los frutos? En los seres humanos, a nosotros. Dios tendrá sentimientos. Si tiene inteligencia, voluntad y sentimientos, ¿quién es Dios? ¿Es una persona? ¿Esa persona tiene cuerpo? Todo lo necesitamos saber, que Dios nos lo revele. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Que lo entendamos y lo conozcamos. ¿Podemos relacionarnos con Él? ¿Será que Dios nos escucha? Deuteronomio 4:12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura oísteis. ¿Tiene cuerpo? ¿Cómo sabe la gente que Dios está ahí? Por la voz. ¿Habla? ¿Dios habla? No tiene cuerpo, no tiene ninguna figura. En esencia, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? En Juan 4:24 dice así: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Dios es espíritu? Dios es espíritu. Un ser que es espíritu, es eterno, es único y es autosuficiente.
Todo eso es Dios. Un ser que es una persona, hemos visto algún espíritu. No podemos imaginar ¿nos podemos imaginar un espíritu? ¿Dónde está ese espíritu? Salmo 139, 7 al 12. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieres mi estrado, y aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Dónde estará ese ser celestial? ¿Estará en el infierno? ¿Estará en los bares? ¿Quién es ese Dios? Si estuviera en alguna parte, ¿sería Dios? ¿Viaja? ¿Dios viaja? Jeremías 23, 24. En el verso 23 dice así la palabra: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Fíjame bien. Él está en todas partes, en todo tiempo y en todas partes. ¿Qué nos produce saber eso? ¿Qué nos comunica saber eso de Dios? Que Él está en todas partes y al mismo tiempo nos da seguridad y nos da confianza. Eso es Dios. ¿Estará con nuestros hijos? ¿Dios verá en lo oscuro? Necesitamos saber quién es ese Dios. Ese Dios que es un espíritu, que es eterno, que es único, que es autosuficiente, que está en todas partes. ¿Quién le enseñó a Él a hacer el mundo, a hacer todas las cosas? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a ese espíritu a hacer algo? Él no lo tiene que decir. Él se tiene que revelar a nuestras vidas. Isaías 40, 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó? ¿Quién es ese Dios? En Génesis 1 estaba Él. La única manera que podemos justificar la existencia de este mundo y de este cosmos tan grande es con un ser tan prodigioso. De otra manera es imposible. En Génesis 1:1 dice así la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando uno busca una vivienda, ¿en quién piensa? Bueno, si es casado, en los hijos. Pensando en personas, cuántos cuartos, qué necesita, cuáles son sus necesidades. Eso es Dios. Él está pensando en unos seres. Salmo 148, 2:5. En el verso 2. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Verso 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. ¿Quién está hablando ahí? ¿Cómo aparecen esos ángeles? En el verso 5 lo dice. ¿Qué nos dice su palabra? Dice, Él mandó y fueron creados. Pero ¿qué nos dice de su palabra? Que primero hay los cielos y luego la tierra.
pero hay un orden, hay ángeles, hay ejércitos. Ya nos había dicho que hizo los cielos, que hizo la tierra, pero Dios nos revela poco a poco. Y aquí nos está revelando que hay un ejército, hay ángeles. ¿Cuántos ángeles creó? Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Aquí nos está revelando eso. Dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Qué nos dice su palabra y de Dios? Que habla y aparecen millones de millones, aparecen millones de ángeles. ¿Por qué crea tantos? ¿Qué nos dice Dios? ¿Lo necesita? ¿Necesita de alguien? ¿Para qué los crea? ¿Para qué crea los ángeles? El poder y la capacidad de Dios, la sabiduría de Dios, si no los necesita, ¿para qué los crea? ¿Qué son los ángeles? Vemos Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Cómo hace a sus ángeles? Son espíritus y crea un mundo espiritual. ¿Cuál es el oficio de los ángeles? Salmo 103, 20, 21. Verso 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de sus preceptos. Verso 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Que hacéis su voluntad. ¿Cuál es el oficio de los ángeles? ¿Cuál es el oficio de los ángeles? Bendicen a Dios, ejecutan su palabra y obedecen la voz. Obedecen la voz. Bueno, seguimos con el resumen. Ok. Entonces, aquí en esta parte que nos dice, ¿cómo los hace y por qué les da voluntad y por qué le obedecen los ángeles? ¿Por qué le adoran? Son seres. ¿Qué les da? ¿Voluntad? ¿O son máquinas? Hay que ver eso. ¿Cómo los hace y por qué les da voluntad? ¿Y por qué le obedecen? Hay que mirar eso. En Job 38, 1 al 7, y aquí comenzamos el estudio. Antes era el resumen. Este ya es el estudio. Comenzamos con Job 38, del 1 al 7. En el verso 1, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, verso 2, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Verso 3, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con Job o con nosotros? Ahí Dios estaba hablando con Job, pero esta palabra es para nosotros, porque dice así. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia.
¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Verso 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí hay mucha, tremendo, mucha sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Aquí, ¿a dónde nos vuelve a llevar Dios? Al principio. Juan nos lleva al principio. Los salmos nos llevan al principio. Y ahora Job, en el verso 38, del 1 al 7, ¿a dónde nos lleva? Al principio, al comienzo. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Qué es la piedra angular? La piedra angular es Jesucristo. Pero en construcción, la piedra angular es una piedra que es la principal. Donde la quiten, se derrumba todo el edificio. La piedra angular también es el hombre. Donde lo quiten de una familia, la familia se destruye. Y si está fundamentada en Cristo, la piedra angular no se puede quitar. Y si está Cristo, menos. Entonces, aquí la piedra angular es súper importante. Porque si retiran la piedra angular, si retiran a Jesús de la tierra, porque aquí lo está diciendo Dios, ¿o quién puso su piedra angular? Si quitamos a Dios, si quitamos al Espíritu de Dios, si quitamos a Jesús, si quitamos su presencia, todo se derrumba como un castillo de naipes. Se va al suelo todo. Eso es. Por eso Dios colocó la piedra angular. La base fundamental de la tierra es la piedra angular, es Jesús. ¿Cuántos alababan todas las estrellas del alba? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos seres? Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dios nos tiene que revelar quiénes son esos hijos de Dios. Y está ahí en la fundación de la tierra, del cielo y la tierra. Entonces, aquí Job, del verso 1 al 37, Job habla con los amigos. Y en el 38, ¿quién aparece? Aparece Dios mismo hablándonos. Dios nos habla aquí, es el mismo Dios, es la palabra de Dios revelada aquí. ¿A dónde lo estaba llevando? Al principio, a Génesis 1:1. Solo la tierra. ¿Ya había hecho al hombre? No lo había hecho. Hay unos seres ahí, dice, se regocijaban todos los hijos de Dios. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hay unos seres ahí. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Qué estaban haciendo ahí? Dice, se regocijaban, se alegraban todos los hijos de Dios cuando Dios estaba haciendo la tierra, porque lo está diciendo acá, la palabra de Dios. Los hijos de Dios se regocijaban, se alegraban, estaban alegres, brincando de la emoción, como Dios estaba creando las cosas. ¿Quiénes son esos hijos de Dios?
Está haciendo la tierra y ya están los ángeles. Oíme bien, aquí lo está revelando. Está formando la tierra y están los ángeles regocijándose, alegres, contentos. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Uy! ¿Cómo está haciendo? No, me imagino una cantidad de expresiones tremendo. ¿Cómo está formando? ¿Cómo hacen las cosas? ¿Cómo hacen los cielos? Ya estaban los cielos. Obvio, ya estaban los cielos. Porque si no hace Dios una habitación, no crea las cosas. Cuando hizo los cielos, creó a los ángeles. Entonces, ¿cuál es el orden de Dios ahí? Cielo, ángeles, tierra. Por ahora, porque va a haber más. Cielo, ángeles, por ahora, tierra. Está por ahí un elemento que pronto va a entrar en el nombre de Jesús. Entonces, está haciendo la tierra y ya están los ángeles. ¿Cuándo Dios hizo los ángeles? Cielo, ángeles, el orden de Dios. ¿Necesita habitación Dios? Dios necesita habitación, no necesita nada. Todo lo creado por Dios tiene necesidad. Unos seres celestiales que Él hizo necesita habitación. Ya están los cielos ahí. Todo lo creado por Dios tiene necesidades. Aún los ángeles dependen de Dios. Esas preguntas no son para Job, son para nosotros. Dios enseña con sufrimiento. La información es que hay unos seres gritando de alegría, ¿por qué están tan alegres? ¿Cómo les enseña a esos seres? ¿Cómo Dios les enseña a esos seres? A los ángeles. Por la creación, con la creación. ¿Cómo hizo la tierra? ¿Cómo hizo la tierra? Por su palabra, por la palabra hablada. La palabra tiene poder. Salmo 33 del 6 al 9. En el verso 6 nos dice así la palabra de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Miren que aquí lo está confirmando. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por el ruá. El aliento del ruá en hebreo. Imagínense eso. Tremendo. Como dice Merizo. Tremendo. Por el aliento de su boca. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, ese ruá. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Estamos en el Salmo 33, verso 8. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y ya dijimos que el mundo no es la tierra. El mundo es todo el universo. Y mire qué está diciendo ahí. Todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Tremenda palabra. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Los ángeles están brincando de alegría. Él es por lo que hace y por lo que dice. Dios enseña de la misma manera a los ángeles y a nosotros. De la misma forma como les enseñó a los ángeles, que fue por la creación, cuando vieron crear la tierra, asimismo nos enseña a nosotros. ¿Por qué los ángeles siguen a Dios? ¿Por qué le alaban? ¿Por qué le alaban? Porque saben quién es Él. Saben quién es Él. Óigame bien ahí. Óigame bien. La adoración, la alabanza
es el resultado del conocimiento de Dios. Cuando uno dice, Señor, eres grande, eres poderoso, eres precioso, ahí está reflejando el conocimiento de Dios, porque no es por labios ni por la mente, es de lo más profundo del corazón. Cuando la alabanza es del corazón, del espíritu, wow, tiene rompimiento en todo. Entonces, la adoración y la alabanza, oíme bien, la adoración y la alabanza es el resultado del conocimiento de Dios. Lo alaban y lo adoran porque saben quién es Él. Porque ellos vieron con sus, bueno, digamos que tienen, ellos son espíritu, pero ellos vieron que Dios cómo formaba la tierra y los cielos. Ellos están viendo todo, por eso están alegres, contentos, dichosos, felices. No porque Dios se sienta bien, no. Ellos no lo alaban por eso, para que Dios reciba toda la adoración y Dios, ay, sí, rico. No, no es por eso, porque Dios no necesita de nada. No porque Dios se sienta bien. ¿Cómo hizo a los ángeles? ¿Cómo Dios hizo a los ángeles? ¿Son todos iguales? Miren cómo nos revela la palabra. Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. Oídme bien. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. De su dominio. Entonces dice así: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas las llama por su nombre. ¿Cuál es ese ejército? Los ángeles. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Los hizo iguales? ¿Los hizo iguales? A todos los llama por su nombre. Todos son diferentes, seres únicos para tener una relación única. Hay un Álvaro único, hay una, mi esposa se llama Ivonne única, María única. Todos somos únicos, todos somos diferentes. No hay dos iguales. Dios hace seres únicos. Todavía no hemos visto al hombre, porque todavía no lo ha creado. Pero vamos a hablar aquí algo. En el hombre, las huellas digitales, las huellas, son únicas. No hay una igual. Y mire, son todas, uno ve, no se parecen, pero no. Todas son diferentes en todo el mundo. Y ahora el ADN, porque eso es el libro de la vida de uno. Yo tengo una charla aquí del ADN, pero yo creo que no es. Más adelante, cuando crea al hombre, ahí vamos a hablar del ADN. Del ADN. Es impresionante lo que es el ADN. Es el libro, la instrucción de cada uno de nosotros. Viene todo. Es increíble. Por eso no puede ser posible que uno sea de una explosión de las estrellas, que uno sea polvo de estrellas. No es posible. No es posible. No es posible. Todo tiene el ADN. Todo ser viviente tiene un ADN. Impresionante. Del hombre. Tiene toda la herencia, lo que viene atrás. ¿Sabe? Por dicho,
sabe exactamente de dónde venimos y para dónde vamos, desde Adán hasta aquí, este momento. Tiene toda esa memoria, todo eso, toda la herencia, imagínense, de cada uno de nosotros. Ahí vamos a saber de dónde y de quién, de dónde venimos. Sabemos que venimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de pronto hasta los bisabuelos, pero en el caso de Sudamérica, y no sé en qué parte más, a excepción de Europa, que ellos tienen, de Europa, de Asia, de Israel, los israelitas saben, tienen antepasados de 500, 600 años conocidos, nosotros no. Máximo hasta los bisabuelos, y eso. Yo conozco a mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo no. Sé más o menos quién fue, pero no a ciencia cierta. Entonces ahí es donde está. Pero en el ADN Dios nos lo revela todo, porque ese es el libro de la vida de nosotros. Son códigos. Impresionante ese estudio. Impresionante. Entonces nos hace seres únicos. Seres únicos. Todos somos diferentes. ¿Por qué crea Dios a los ángeles? ¿Los necesita? Si no necesita ángeles, ¿para qué los crea? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Cuál es el propósito para crearlos si no los necesita? ¿Dios necesita ayuda? Necesitamos entender para qué. ¿Cuál es el orden de Dios? Dios no tiene que meternos a la historia y ponernos en orden. ¿Cuánto aprendimos de Dios por la hechura de los ángeles? ¿Cuánto? ¿Qué material usó Dios para crear los ángeles? ¿Qué material usó? Su palabra, su aliento, su ruá, su aliento, su palabra. ¿Cómo nos enseña Dios por los ángeles? La palabra. Que su palabra se cumple, que tiene poder. ¿Cuántos ángeles hizo? Millones de millones. ¿Qué nos enseña Dios? Que todo lo hace en abundancia, que es el Dios de abundancia, wow, y no de escasez, los hace únicos. ¿Qué nos enseña Dios? Que cada uno de nosotros somos únicos. ¿Cómo les enseña? Por la creación a los ángeles, por la creación y por su palabra, y a todos ellos los hace únicos. Si conoce, si los llama por su voz, por su nombre, digo, los llama, los conoce a todos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así de sencillo. Él es Dios y todo lo conoce. Él es el creador de todo. Él los crea para enseñarnos quién es Él, quién es Dios. Por eso los crea, para enseñarnos quién es Él. ¿Es personal? Si Dios no nos cuenta cómo los crea, si Dios no nos cuenta cómo los crea, ¿cómo vamos a saber? Él mismo nos lo está contando. ¿Los ángeles son grandes y poderosos? ¿Hace la tierra? ¿Para qué? Para enseñarme a mí y también para enseñarle a los ángeles. Hace los cielos para enseñarme a mí. Hace los ángeles para enseñarme a mí, a nosotros. Toda la creación, todo lo que hace es para enseñarnos, enseñanza, para que lo conozcamos y lo entendamos. Nada más. La creación va a tomar otro sentido para nosotros. Ya eso habla mucho. Este estudio está interesante. Génesis 1:2, y aquí vamos a entrar en un punto tremendo.
y la tierra estaba desordenada. Génesis 1:2 dice la palabra de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Pero, hay un pero y grande. El desorden de la mayoría, el que conocemos, el que deja el reguero por todos lados, es que salen por la mañana, dejan todo desordenado, lo dejan desordenado y se van. Pero ese no es el desorden de Dios. Necesitamos conocer para que nos explique eso. Y ya les voy a explicar. Génesis 1:1. Dice Dios aquí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quiénes estaban mirando ahí? Ya lo habíamos hablado anteriormente. Los ángeles están mirando la creación. Pero dice aquí en el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de que Dios creó y luego todo se puso mal? ¿De que hubo un desorden? Eso explica los millones de años que los científicos nos hablan. Y luego los que vienen después en el versículo, lo que viene después del versículo del 3 es cuando Dios recrea la tierra. Pero, ahí está el pero. Esto no puede ser una interpretación correcta debido a varias razones. Y ya le digo la razón. No puede ser que Dios haya creado algo desordenado, porque Él dijo, todo lo hizo bueno. Primero, porque Dios dice todo lo que había hecho era bueno y de gran manera. Todo lo que ocurre en este capítulo 1 de Génesis es bueno. No puede haber muerte, no puede haber pecado, no puede haber desorden en el capítulo 1 de Génesis, porque Dios dice que todo estuvo bien y es bueno. Y desafortunadamente las palabras con el tiempo se pueden cambiar, su significado. Las traducciones, lo que antes representaba desordenada hace 500 años, esa palabra desorden, desordenada, hace 500 años cuando esta traducción se hizo, estamos hablando de la Reina Valera, porque este está tomado de la Reina Valera de 1960. Solamente se trata de no tener orden. No es desordenada, es no tener orden. Que estaba sin orden. Como verás, esto está en otras traducciones de la Biblia. Y la Biblia de las Américas y otras traducciones nos habla de que la tierra estaba sin orden y vacía. Ahí ya es diferente. Que estaba sin orden. Es cuando uno crea, voy a colocar un ejemplo muy sencillo, una plastilina, y vamos a hacer que yo estoy haciendo la tierra, hago la tierra con la plastilina, hago la bolita, se está formando la tierra, pero no están los detalles, y esto es lo que nos habla realmente, son los detalles que faltan los detalles, falta colocar el orden a eso. ¿Sí me entienden? Amén. Si me entiende, diga un amén. Amén. Entonces, ahí está. Y esto también se ve en el contexto, en el capítulo 1. Pero aquí yo lo que quiero tratar de decir es que las traducciones, estoy hablando ahorita de la Reina Valeria y hay otras ahí que están hablando del desorden.
el caos, otros dicen caos, desorden, caos, es como parecido, pero es más drástico, caos. Que es tan diferente esas dos palabras a decir que no tienen orden, no tener orden. Entonces ahí donde uno ve que las traducciones, a no ser que en ese tiempo el desorden era interpretado en otra forma, eso no lo puede, no sé quién podrá explicar eso, pero realmente no tiene explicación. La explicación es que la palabra no es desorden, es que no está en orden, que es diferente. En el contexto del capítulo 1, en que Dios dice en primer lugar de que crea la materia, pero la tierra cuando Dios lo crea todavía no tenía orden. Lo que yo estaba hablando anteriormente con la plastilina, no tenía orden, era como una masa, más o menos. Pienso que fue así. No tenía orden. No había orden todavía. Estaba vacía. Lo que Dios hace en los primeros 3 días entonces es darle forma, es darle orden en los primeros 3 días. Y lo que hace los días 4 y 6, que todavía no hemos llegado, es llenar la tierra de lo que había ordenado. O sea, ya estaba ordenado, ahora sí llenemos la tierra. Entonces Moisés dice que Dios creó los cielos, porque esto fue escrito por Moisés. Dios creó los cielos y la tierra. Al inicio no tiene orden y está vacío. Entonces los primeros 3 días Dios crea la luz y luego crea los cielos, el mar. En el segundo día crea la tierra, divide el agua de la tierra. En el tercer día entonces le da orden. Y luego los días 4 al 6 Él llena lo que Dios había ordenado. En el día 4 Dios toma la luz y llena el sol, coloca el sol, la luna con su luz. Y en el día 5 llena el cielo con pájaros, aves, y luego llena el mar con peces. Y luego en el sexto día llena la tierra con los animales y el ser humano. Eso es nos anticipamos a Génesis 1:3, porque hasta ahora estamos entrando en el Génesis 1:2. Entonces, lo que vemos en el contexto del capítulo 1 es que todo estaba bien en gran manera. Todo estaba bien, porque Dios todo lo que crea es bien, es bueno. En gran manera, simplemente que Dios en su forma de crear lo hizo en 6 días. Primero dándole orden en los primeros 3 días y luego llenándolo en los días hasta el día 4, del 4 al 6. Si esto es importante porque vivimos en un mundo, esto es importante porque vivimos en un mundo donde hay ateos, científicos que atacan la verdad. Y creo que todo Él hizo en 6 días, tiene 24 horas, pero la Biblia enseña eso y lo interpreta así. También más tarde en el libro de Éxodo, Moisés instruye al pueblo de Israel que debían descansar en el 7º día. ¿Por qué? Porque Dios creó todo en 6 días de 24 horas y luego descansó el 7º día. Moisés mismo, cuando interpreta lo que ocurre en Génesis, él dice así, interpreta como 6 días la creación y en el 7º día descansa. Pero hay una parte de la Biblia donde nos habla de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, aunque Dios todo lo puede hacer. Con un chasquido, puede crear todo. Así de rápidos. No estoy colocando el ejemplo de que haga así, no. Así como es esta acción, Él puede crearse los cielos y la tierra y todo lleno. Pero como Dios es un Dios de orden y todo lo hace para enseñarnos, en el primer día esto, en el segundo día, porque es de orden. Segundo día, el tercer día, cuarto día, quinto, sexto día y en el 7º día descansa. Todo lo hace por orden. Entonces,
aquí, porque muchas personas hablan y muchas teorías, no sé, he escuchado, dicen que Dios creó en el segundo, cuando creó que todo estaba desordenado y vacío, era porque llegó Satanás y desordenó la tierra. Eso es mentira, porque la palabra lo está diciendo. Eso es mentira lo que dicen que Satanás, cuando Satanás se rebeló con Dios, lo envió a la tierra y la desordenó. Eso es mentira, no es así, porque no era el desorden que la gente piensa que es el que le faltaba orden, nada más. Entonces yo creo que ahí queda aclarado. Y la otra cosa son las traducciones de la Biblia, porque en el hebreo que fue escrito esto está correcto. Lo que está incorrecto son las traducciones. Entonces yo creo que ahí aclaramos ese punto. En el nombre de Jesús. Entonces, interesante, ¿verdad? Wow, se me pasó el tiempo ya. Dios mío, yo creo que vamos a dejar ahí. No, corremos un ratico. Bueno, 2 minuticos más. Entonces, el desorden de la mayoría es que salen por la mañana y lo encuentran todo desordenado. Así como les dije, lo dejan todo desordenado. No, ese no es. Ese no es el desorden de Dios. Necesitamos conocer para que nos explique qué es vacía, que no hay nada. Tinieblas sobre la faz del abismo. ¿De dónde salen esas tinieblas? ¿Estaban con Dios en la eternidad pasada? ¿Por qué aparecen ahí? ¿Quién creó esas tinieblas? Bueno, yo creo que vamos a... Isaías 45, 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Verso 6. Para que no se sepa de dónde... para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Verso 7. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago esto. Vuelvo a leer. Isaías 45, 6 y 7. Verso 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol. Aquí otra vez estamos volviendo al principio. Y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Aquí nos aclara que Él es Él, único, verdadero. No hay más dioses, es Él. Que yo soy Jehová y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago esto. Aquí nos va a contar que nada aparece si Él no lo crea. Nada puede aparecer. Hay la teoría del Big Bang por fuera, la teoría del polvo de estrella por fuera, la teoría de la relatividad por fuera, la teoría del nada por fuera, porque Él es Dios. Si Él no lo dice, no aparece. Si Él hubiera dicho en la Biblia, yo por el polvo de estrellas creé esto, ok, perfecto, porque Dios lo dice, pero no lo dice. Dices por su palabra, por su ruá. Aquí nos va a contar que nada aparece si Él no lo crea. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a cambiar. Y la tierra no estaba en orden y estaba vacía. Para no seguir diciendo esa palabra desordenada. Estaba sin orden, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es la faz? ¿Qué es faz? Es arras, la superficie. Bueno, hay un ejemplo. Bueno,
Una bola es lo que está la faz, la superficie de eso. ¿Qué es abismo? Profundidad. Abismo es profundidad. ¿Ok? Entonces, y el Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La superficie se movía sobre toda la superficie de la tierra. Y ahora esta pregunta, ¿de dónde salen esas aguas? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, la superficie. ¿De dónde salen esas aguas? Y para los que estuvieron en la charla que dije y quedó conclusa, aquí va. ¿De dónde salen las aguas? ¿De dónde salen las aguas? Dios tiene que decirnos cuándo y dónde. ¿Cuándo salen las aguas y dónde salen las aguas? Segunda de Pedro 3:5. Estos ignoran, dice ignorantes, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Oídme bien, aquí lo está diciendo. Aquí lo está diciendo. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, estamos hablando, cuando dice tiempo antiguo, está hablando del principio, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué creó primero? ¿El agua? El agua. Aquí lo está diciendo. Y del agua saca la tierra. Si no hay agua, no hay tierra. La tierra subsiste por el agua. Si no existiera el agua, la tierra no existiría. ¿Cuál es el orden de Dios? Cielo, ángeles, agua y tierra. Ese es el orden de Dios. El orden es cielo, ángeles, agua y tierra. Muchos años después nos revela que el agua la crea primero que la tierra. La tierra proviene del agua. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Primer día, la luz. En Génesis 1, 3, 5 dice, en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Había hecho el sol? No lo había hecho. ¿La luna? No lo había hecho. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Donde está Jesús, no hay diablo. No puede existir. Verso 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Wow, se me fue el tiempo. Yo creo que dejamos ahí. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Dios, por esta charla. Impresionante, Señor. Gracias por todo lo que tú haces con nosotros, por revelarse en nuestras vidas, Señor. Por manifestarse, Señor. Como dicen, estoy alegre, contento, Señor, como los ángeles cuando estaban mirando, cuando tú estabas creando los cielos y la tierra. Así mismo estoy alegre, Señor, porque yo me regocijo como los ángeles,
porque tú nos enseñas, tu palabra nos la revela todo, nos enseñas el orden de Dios, Padre, cómo creaste los cielos, la tierra, cómo que por el agua subsiste la tierra. Hoy te doy las gracias, Dios. Te doy las gracias, Dios, por todo lo que tú nos enseñas, por enseñarnos, por revelarnos tu palabra, por estar ahí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te colocamos este estudio en tus manos. Te colocamos nuestras vidas, nuestra familia, nuestros seres queridos, Dios, nuestros trabajos, nuestros empleos, nuestros negocios, Dios. Padre, todo te lo colocamos en tus manos para que tú obres grandemente en nuestras vidas, Señor. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria y la honra a ti únicamente, Señor. Gracias por revelar nuestras vidas, porque tú te revelas en nuestras vidas para que te conozcamos y te entendamos, Señor. Gracias, Dios. Padre, gracias. Y hoy, Señor, te doy las gracias por ese estudio. Y si te gustó este estudio, háznoslo saber, Señor. Danos un like. Estamos en Pasos de Cristo, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Pasos de Cristo. Es una iglesia virtual. Pasos de Cristo para las naciones. Te doy las gracias por estar aquí en este canal, por recibir la enseñanza, no mía, es de Dios. La gloria y la honra es para Dios. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, porque tú eres el único que dirige nuestros pasos. Te alabamos a ti, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te alabamos. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. En el nombre de Jesús, gracias. Shalom. Bendiciones. Amén.